Bienvenidos al segundo episodio de La Pregunta del Millón podcast. Hoy tenemos a Zaret de Finanzas con Zaret. Estoy muy emocionada por tenerte en el podcast porque Zaret es estadística. Yo quería hacer estadística y me siento estadística de corazón, la verdad. Pero sobre todo por un tema que me conecta mucho, y es que tú en tus redes hablas de frugalismo, del tema de los hábitos de consumo, que para mí es fundamental, más allá de los números, que nosotros somos personas de data, de estadística, de número. Pues las finanzas tienen mucho que ver con el tema de comportamiento, y eso justamente es lo que tú hablas en tus redes, y me encanta tenerte por acá. Juli, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá. Es la primera vez que me invitan a un canal de YouTube, a otro podcast, algo diferente de mi canal. Entonces estoy saliendo por primera vez y estoy muy emocionada. Pues qué bueno tenerte acá y que te estrenes en La Pregunta del Millón. Este es un espacio en el que buscamos hablar de inversiones, hablar de finanzas, hablar de datos, que es a lo que estamos acostumbradas, pero desde una óptica un poco más de el comportamiento, desde el tema un poco de dónde vienen nuestros comportamientos, nuestros hábitos, el por qué invertimos, el por qué gastamos, el por qué queremos más dinero, y de esas preguntas como incómodas que no nos hacemos, y justamente eso es la pregunta del millón. Este podcast, la idea es obviamente hablar de números, de inversiones, un poco de finanzas, pero más desde una perspectiva de lo humano. Y justamente las preguntas arrancan muy desde eso, y es: ¿cómo arrancaste tu vida financiera? ¿Qué te trajo a ser hoy la Zaret que eres en este momento? ¿Y qué son esas lecciones que te marcaron de esas crisis de la vida, que finalmente es lo que te construye a ti, los hábitos y lo que uno va logrando a medida que va creciendo? Juli, algo que me he dado cuenta mucho es que las personas que hablan de finanzas empiezan mucho por esa crisis, ese quebré tantas veces, ese estaba endeudado. Mi historia es bien distinta. Yo nunca he estado quebrada, nunca he tenido una deuda grande, nunca he tenido esa crisis. Yo creo que logré algo que pocas personas hacen, y es aprender de ejemplos para no hacerlo. Sí. Entonces, normalmente dicen como, aprendamos con el dolor propio. No. Sí. Mi papá, que en realidad no es mi papá, es mi abuelo, es mi papá por decisión, fue ese pilar que me enseñó de finanzas. Entonces tuve educación en la casa, no tradicional de finanzas, pero sí una educación muy humana, como tú dices, y diferente. Mi papá decía que él fue más pobre que una rata, pero no está exagerando. Él vivía en una colchoneta en una cocina. Esto nunca lo he contado. Luego igualó a la rata. Entonces ya tenía la colchoneta antes, primero en el piso, luego la colchoneta en la cocina, y ya luego tuvo una habitación. Entonces él tuvo que empezar de muy abajo, y él siempre me contó esa historia. Entonces yo no la tuve que vivir, él la vivió por mí. Y él siempre me daba, yo digo que secretos financieros, que él no sabe lo mucho que me estaba explicando. Él de pronto no sabe que el concepto era interés compuesto, pero lo hacía. Él de pronto no sabía que era vivir por debajo de las posibilidades, pero lo hacía. Y él me decía: el dinero entra y usted le saca hilachitas, porque si usted abre la mano se le escapa. Entonces yo crecí con eso, escuchándolo todo el tiempo, porque para él era muy importante, y crecí con esa idea. Nunca desde demasiada abundancia, pero él no lo vendía como mucha abundancia, porque sí, claro, para él tener una casa propia era demasiado. Entonces yo me sentía demasiado bendecida. Yo decía que vivía como algo así con dismorfia económica, con poco, pero creyendo que era demasiado. Y me fui de mi casa a los 17 años, pero con un montón de lecciones que él me había dado. Entonces desde los 17 años tuve que aprender a administrar lo poquito, y eso me hizo tener una muy buena relación con el dinero desde muy pequeña. No, súper, qué lindo, porque lo que tú dices, o sea, a la mayoría les toca aprender como un poco a los golpes. No es fácil aprender desde las lecciones o desde la educación. La mayoría de personas necesitan sentir el dolor antes de lograr tener un aprendizaje, y pues es un gran inicio. Hablemos un poquito de estadística. A mí la estadística me encanta. O sea, de hecho, mi libro favorito es de estadística. Se llama Factfulness. No sé si lo conoces. Somos malísimos para el inglés, de pronto en español. No sé cómo se llama. No sé si está No, en español. no lo he leído. Bueno, es un libro que habla acerca de
cómo el mundo realmente va mejorando. Viste que la estadística, usualmente las personas dicen que es pesimista, ¿no? Porque te aterriza, te da datos, entonces cada vez que uno dice estadística, la gente dice, este es aguafiestas, este va a empezar con datos malos de la vida. Pero en Factfulness hace todo lo contrario, que es decirte cómo el mundo va mejorando. Entonces, si tú le preguntas a tus abuelos, a tus papás, cómo era la vida antes, todos van a decir, no, es que antes la gente no se moría y no había tanta violencia y la gente era más feliz, y no es realidad, ¿cierto? La pobreza ha disminuido en un 70% en los últimos 50 años. Hoy en día la tasa de natalidad de los niños en el mundo está por debajo del 3%, que esto es una cifra increíble, cuando en 1950 la tasa de mortalidad de un niño era del 40%. Esto es increíble, además dependiendo del país, ¿no? Porque entonces la estadística nos muestra esa perspectiva positiva en muchos escenarios. ¿Cómo vives tú esa parte estadística en tu vida? ¿Cómo la aplicas y qué de eso tienes dentro de Finanzas con Zaret? Todo. Yo digo que yo estudio estadística y la estadística es inherente a cualquier cosa que yo vaya a hacer. Me dedico a finanzas, pero la estadística viene. Y algo que a mí me gusta mucho de la estadística, y por eso lo incluyo mucho en los videos, es que la estadística te hace darte cuenta que no eres tan especial. Entonces uno cree que esto solo me pasa a mí. Es que esto es súper específico y solamente yo me endeudé tanto y solamente yo consumo tanto y solamente yo tengo el problema de comprar en Shein y solamente yo tengo el problema y siento la presión de comprar un celular. Pero cuando empiezas a entender las estadísticas que nos encantan, empiezas a entender que así como te pasa a ti, le está pasando a un montón de personas. Entonces te incluye en un grupo y te saca de lo mío súper raro. No, es que sí, Juli, pero a mí. No, a ti no, a ti y a un 85% de las personas les pasa. Entonces te mete en entender que lo que te está pasando a ti le pasa a muchas más personas y qué tan difícil es acceder a, qué tantos lo han logrado. Entonces cuando tú te pones en esos números, entiendes que tu contexto le ha pasado a otras personas y te hace sentir de pronto mejor. Entonces tengo una deuda de 35 millones de pesos y me parece inmensa y a nadie le ha pasado, pero cuando entiendes cuánto es la tasa de endeudamiento en tu país, cómo están las personas, como, bueno, si otros pudieron, sí, estoy dentro del promedio. Estoy dentro y vamos a hacerlo. Entonces, al final te hace ser más realista, sí, ¿cierto? Hacia lo positivo o hacia lo negativo. Directamente. Yo soy una persona que me considero altamente positiva. Yo pienso que para ser emprendedor, empresario, inversionista, hay que tener un positivismo a veces incluso ingenuo. Emprender en un país como Colombia es un reto grande y yo siempre trato de llevar la estadística hacia el lado positivo. ¿Tú también? Mi esposo dice que yo más que positiva, mi esposo dice que yo soy alucin. Ok. Que soy ya pasada. Entonces, si a mí mañana tú me dices, Zaret, vamos a desarmar una bomba, sí, yo digo, pues, ¿cuántas personas han logrado desarmar una bomba? 1000. Ah, bueno, no soy la única, entonces yo también puedo. Ah, ok, entonces yo ya soy a otro nivel, yo soy alucin. Entonces, súper. Si el 2% de las personas que crean contenido en YouTube monetizan, pues yo también lo voy a hacer. Si el no sé cuánto porcentaje lo ha logrado, yo también. O sea, si él entró, yo también. O sea, yo estoy ya a nivel alucin. Todo, okay. Sí se puede, ¿por qué no? Súper, en eso nos parecemos mucho. Yo soy una persona que le gusta mucho el riesgo. Y estadísticamente, estadísticamente el riesgo es el motor del crecimiento. Nada que tú hagas y que te permita crecer no tiene una porción de riesgo. Y una porción de riesgo importante. Lo que pasa es que cuando los riesgos están medidos y están unidos con educación, pues a la final la oportunidad emerge. ¿De acuerdo? ¿Cómo percibes tú el riesgo en tu vida? Porque me abriste los ojos como no, de ninguna manera. Yo soy más bien adversa al riesgo. Yo soy muy conservadora, pero yo digo que el riesgo depende del volumen. ¿A qué me refiero? Si tú me dices ahorita, Zaret, apostemos 10,000 pesos a que este video termina en un número par, va, apostemos 10,000 pesos. Apostemos 100,000 pesos a que el podcast dura más de 20 minutos, va. Apostemos 100 millones de pesos, no. Entonces yo digo, hay que meterse en riesgos, claro, porque tú no logras nada extraordinario si haces lo ordinario, pero chiquito. Entonces, hagámoslo con poquito. De acuerdo. O sea, probemos con poquito. Entonces, mi forma de meterme al riesgo es me meto con 10,000, me meto con 100,000, ya 100. Ya, o sea, me meto, pero me meto poquito. Pero sí, yo soy muy conservadora. Muy conservadora. Y justamente
entonces en términos de inversión, ¿en qué inviertes? ¿Cuál es tu core de inversión de tu cartera? Juguemos a apostar. Si yo te digo que soy muy conservadora, ¿cuál crees que es mi inversión CDTs. número uno? No. Cuentas de alto rendimiento, Bienes raíces. bienes raíces. Mi Ok, top número uno es bienes raíces. ok. Porque acuérdense que les dije que me crió mi abuelo. Ok, claro. Y adivinen qué me enseñó mi abuelo. Sí. En que hay que invertir en En ladrillos. Uno claro. tiene que invertir en ladrillos. Entonces, mi primera inversión fue una fiducuenta hace 17 años. Sí. Y la segunda inversión fue un apartamento hace 10 años, el primer apartamento. Y de ahí han venido más. Entonces, Sí. yo invierto en CDTs, invierto en cuentas de alto rendimiento, invierto en bolsa de valores, últimamente con estas bajadas en Bitcoin. Pero cuando algo se empieza a poner bonito, saco todo para un apartamento. Sí. Entonces, trabajo en el sector financiero y tengo también ciertos beneficios. Entonces, viviendas es mi principal inversión. Excelente. Excelente. Yo suelo reñir mucho con las inversiones en finca raíz, justamente por el tema de la rentabilidad, porque cuando los hacen sin tener en cuenta y sin tener el conocimiento detrás de la finca raíz, pues también es un riesgo muy grande, ¿cierto? Sí. Usualmente la inversión en finca raíz suele ser una inversión que las personas hacen a ciegas, que hacen como, es que la finca raíz siempre crece y si no crece, pues ahí le queda a uno en dónde meter la cabeza. Pero la realidad es que si tú la pasas a un tema numérico, no es tan rentable como otros instrumentos, pero depende también la meta que tenga cada persona, ¿no? Entonces ahí hay un montón de cosas, de aprendizajes, de hábitos, y justo hacia ahí iba, y es que tú en tus redes hablas del tema del frugalismo, ¿no? De este concepto de pronto de tener como de ser ahorrador, incluso tú muchas veces lo mencionas como tacaño en ciertas cosas. A mí me llama mucho la atención. Yo te cuento un poquito como mi vida. Yo crecí también, digamos, en una situación financiera muy ajustada, ¿cierto? Nunca me faltó nada, pero sí estuve muy ajustada de dinero. La época de la universidad, por ejemplo, fue una pesadilla para mí. Crédito del ICETEX, me mudé para que fuera más barato, contaba cada moneda, igual no me Pero como alcanzaba así, la ¿tú tenías plata. monedas? Uy, qué abundante. No, yo empecé a invertir, por ejemplo, en contra de lo que todos los de finanzas personales dicen, desendeúdese y después invierte. No, mi ciela, yo arranqué a invertir antes con todas las deudas del mundo, porque yo decía, es que si no arranco ya, nunca voy a arrancar, es que siempre, ¿cuándo va a terminar de pagar el ICETEX? O sea, nunca, ya lo terminé de pagar. Pero el tema es que yo crecí como con o sea, como que yo misma me hice mis propias reglas de finanzas personales. A medida que fue evolucionando como mi vida financiera, fui muy juiciosa en ahorrar y en invertir, a crear un portafolio que me permitiera vivir tranquila, ya lo hice. Y llegó un momento en el que empecé, digamos, al lado contrario, a decir, no, la vida es para disfrutarla y la plata es para gastarla, ¿cierto? Y estoy un poco en ese tema, y no he llegado, digamos, como a un punto de equilibrio. No es que malgaste el dinero de ninguna manera, porque pues me dedico a hacer dinero, ese es mi trabajo, yo invierto en bolsa, pero me gusta mucho ver ese tema como tú lo hablas, desde tener una vida sencilla, de ser muy consciente del gasto. Yo suelo ser como muy caprichosa conmigo misma, y es como, pues, para eso trabajo, y luego sale Zaret en mi carrete como, no, para eso no trabajas. Cuéntanos un poco esa perspectiva que enseñas en tus redes. Ve, Julia, te voy a contar una parte y es, yo decidí hacer contenido porque empecé a verlos a ustedes y yo dije, aquí hay una vacante para mí. Porque todo el mundo le está hablando a la punta de la pirámide, al que quiere invertir, al que ya tiene de pronto la mentalidad de quiero crecer mi dinero, pero vi mi vacante de la base. Yo dije, toda esta gente de acá abajo no sabe ni dónde va a invertir porque no sabe mercar. Sí. Y el frugalismo, más allá del estilo de vida de gasto consciente, también es de cómo vivo. A mí me han llegado muchísimas ofertas desde que empecé a crear contenido de hagamos empresa y crezcamos y hagamos mil cosas, y yo no quiero, porque yo quiero una vida sencilla. Yo no quiero tener que pensar en la nómina de 30 personas, no me interesa.
no me interesa, no, o sea, no quiero, ¿para qué? Si así vivo bueno. Excelente decisión. No me interesa en lo absoluto. Entonces yo les digo, tan bueno que estás viviendo y te estás quedando calvo, yo no quiero. O sea, yo la verdad quiero seguir viviendo bueno. Entonces el frugalismo va en todo eso. Yo aprendí a vivir por debajo de mis posibilidades desde siempre. Porque a los 17 años me fui a vivir sola, entonces empecé a decir, y si mañana mi papá no me manda plata, y mi hermana también va a entrar a la universidad, entonces siempre ahorrando. Sí. Siempre como cuidando mucho el dinero, lo que me permitió muy rápidamente vivir con el 40% de mis 40, 50% de mis ingresos. Entonces siempre he tenido un colchón muy grande que me permitió ahorrar e invertir muy rápidamente. Yo a los 25 me metí en el primer apartamento, a los 30 ya lo había pagado, ya estaba pagando otros 2, y sí manejo el tema de inversiones en vivienda diferente, entonces yo me meto en muy buenas oportunidades, los arreglos los hacemos nosotros mismos, pues tenemos como un esquema para que sea rentable, Sí. porque pues se de números, no es como, ay, voy a comprar un apartamento cualquiera, pero ese frugalismo es esa base, ese no vas a llegar a invertir, no te vas a volver millonario, así hagas el mejor curso de inversión en bolsa con Investrofi, que puede ser los mejores, o con el que sea, o sea, ese es el mejor curso. Pues si tú no tienes plata para invertir, la rentabilidad de cero es cero. Completamente. Y pasa mucho que las personas quieren invertir y generan un montón de plata. ¿Y cuánto vas a invertir? Ah, no tengo un peso. Entonces va a esa base, va cómo vas a llegar a eso. Y hoy, si tú ves mi vida, yo vivo muy cómodamente, pero vivo muy cómodamente, muy por debajo de lo que podría vivir. Okay. Entonces siempre ha sido por debajo de lo que puedo. Y tenía en estos días una conversación con varios creadores de contenido financiero y que facturan muchísimo más que yo, pero yo les decía, yo me puedo salir mañana y no pasa nada. Sí. Mi estilo de vida se mantiene, nadie se va a afectar, voy a seguir comiendo en los mismos lugares. ¿Cuántos pueden? Sí. Y no es porque yo gane más, es porque gasto menos. Total. Sí, al final pienso que el frugalismo es como un diseño de libertad, ¿no? Sí, a eso va. Y justamente este podcast va mucho de eso y es que son las preguntas que yo me hice. Este podcast arrancó básicamente por mi crisis de los 30. Dura la crisis. Y fue como decir, como bueno, yo tengo esa definición de éxito que la sociedad te pone, ¿cierto? Yo empecé a trabajar a los 15 años, empecé a invertir también a los 16 años, tuve mi primer emprendimiento, obviamente estoy mamada, o sea, me quiero pensionar ya. No es verdad, ¿cierto? Eso es lo que pensaba a los 30 años. He tenido muchas empresas. Tener empresa a mí me encanta montar negocios, me encanta pagar nóminas, me encanta, claro, uno tiene días, o sea, ahorita hay que pagar cesantías, nadie quiere pagar cesantías, cuando te llega ese pliego de vainas que te va a pagar, es duro, pero justamente arrancó por estas preguntas y es, ¿cuánto dinero es suficiente? ¿Cierto? ¿Cuál es esa definición de éxito? Porque lo que yo me di cuenta es que llegué a los 30 y yo esa definición de éxito la había cumplido en todos los escenarios. O sea, una carrera prominente, una cantidad de dinero acumulada con el que puedo vivir, el estilo de vida que yo pensaba. De hecho, como que empecé a extralimitarme un montón en viajes hasta que incluso me cansé de viajar y paré y fue como, bueno, ¿y ahora qué sigue? Es que tengo 30 años, o sea, como, ¿para dónde voy? Y de ahí nacieron esas preguntas que justamente como que nos estamos haciendo en este podcast, y me gusta mucho tu perspectiva porque al final siento que la pregunta del millón va a eso, y es, ¿qué es lo que hace el dinero en la vida de Zaret? Que lo que veo es que en tu respuesta es directamente calidad de vida y libertad. Calidad de vida y libertad, la plata es para eso. La plata es para que si mañana salgo a comer con una amiga me da la gana de decirle, no pagues, yo pago. Ya, tranquila, me siento chévere. Pero calidad de vida para lo que yo realmente quiero, disfruto y anhelo. Entonces yo no me voy a ir a comer al restaurante más caro del mundo para demostrarle a nadie que lo puedo hacer. Yo me voy a ir al restaurante que me sabe rico, sí, sea o no sea el más caro. Yo me voy a poner el pantalón que a mí me gusta, sea o no sea de la marca que sea. Entonces cuando entendí que es para mí, o sea, lo que para mí sea disfrute, ¿yo realmente disfrutaba tener el último celular? No, pero puede que otra persona sí. Sí. Y para esa persona eso sea importante. Para mí, ir a comer y no mirar la cuenta es súper importante. O sea, una cosa menos que tenga que pensar y poder pedir lo que yo quiera. Poder saber, en estos días descubrí una nueva sensación de libertad que me gustó mucho,
y es, yo tengo 2 trabajos, ¿cierto? Mi trabajo corporativo de 8 a 5 y mi trabajo creando contenido. Ambos generan ingresos. Obviamente el del corporativo bastante más que el de creadora de contenido, Sí. pero entendí un nuevo nivel de libertad en el que algo pasó en mi trabajo y dije, si quieren me echan. Sí. Porque si bien me puedo retirar mañana, yo sí disfruto trabajar. Entonces no quiero dejar de trabajar. Sí. Pero si quieren me echan, creo que ya tengo esto otro. Y también pongo historias diciendo lo que me da la gana, porque si ninguna marca me quiere patrocinar y si mañana me quieren dejar de seguir, pues tampoco me importa porque tengo esto. Sí. Entonces ese nuevo nivel de libertad que desbloqueé, yo soy cristiana y yo dije, o sea, acabo de entender porque Dios dice que hay que sembrar en varias tierras. O sea, Dios quiere que tengamos esta libertad, que es esto tan maravilloso de si quieren me echan acá y si quieren también me dejan de patrocinar acá porque tengo otra opción. Entonces ese nuevo nivel de libertad me gustó mucho. Y hay una imagen que ponen mucho de el objetivo no era el Rolex, sino no pedir permiso para llevar a mi hijo a las 3 de la tarde. Ninguno de los dos es mi objetivo. A mí me gusta tener mucho que hacer a las 3 de la tarde y autogestionarme, pero me di cuenta que mi objetivo había sido no tener que parecer otra persona para poder encajar, ni tener que limitar, ay no sé cómo decir esto en redes porque de pronto me funan, me funen, o ay yo no puedo decir esto en el trabajo porque entonces me va a limitar el crecimiento, Sí. que me lo limite, o sea ya estoy en un nuevo nivel de libertad en Sí. el que, ¿y qué va a pasar? O sea yo ya me siento que estoy más allá del bien y del mal, échenme, Qué lindo. fúnenme, déjenme de seguir. Me gusta mucho eso y mira que yo crecí en redes en una época cuando todo esto era un rancho, como en el 2012, que ni siquiera existía como la profesión de ser creador de contenido, que hoy en día es no solo una profesión, sino un trabajo de tiempo completo que requiere un profesionalismo, que requiere un montón de cosas. Y en ese momento las redes sí eran una cosa que tocaba coger con pinzas. Y ahorita que estoy volviendo a las redes sociales me encanta porque justamente es mucho más de este tema de ser espontáneo, de decir no me parece, este broker no me gusta, esto no se puede. Y es como que me hace muy feliz como que hayamos llegado a ese momento, además de educación financiera, porque al final sí se están democratizando todos esos conceptos. Yo creo que llegué en un buen momento. Sí, no, Llegué en un buen pasado. momento y me ha pasado en varios aspectos cuando llegué a trabajar en la entidad financiera. Antes de que yo estuviera, tenía que hacer tacones, uña pintada, maquillaje. Sí. Como que yo llegué justo cuando eso se acabó. Entonces como que entré en el momento que era. A mí eso me ha costado mucho. Mira que en mis inicios pues era una profesión, todo el tema de inversiones muy masculina. Y fue raro porque yo entré a este mundo del startup, que es muy tecnológico, en donde los También muy hombres masculino. muy masculinos, ¿cierto? Pero que son de tenis, de camiseta, ¿cierto? Pero cada vez que yo iba a un escenario, a un pitch, era como, no, la expectativa eran los tacones y todas las mujeres estaban muy, muy de punta en blanco y ya se ha ido soltando también. Entonces, creo que es un excelente momento en el tema de educación financiera. Para la gente me parece que hoy en día pueden contrastar mucho lo que tú dices, personas que hablan de estilo de vida, personas que hablan de frugalismo y de vivir de una manera mucho más consciente, y me encanta que llegues a ese punto porque yo siento que toda mi vida había estado desequilibrada, o sea, hasta ahora estoy llegando como a un punto medio en el que durante una época fui muy juiciosa, muy ahorradora, muy estricta, y luego hubo un momento en el que me dejé llevar y era como, bueno, en este momento puedo viajar, pues me voy, y llegó momentos, digamos, que ya de cierta manera ni siquiera me reconocía respecto a que decía, ¿en qué momento salí? Yo crecí en un barrio que se llama Suba, en Bogotá, que es un barrio alejado, un barrio estrato medio bajo, a decir como, no, es que solo quiero ir a comprar ropa a Nueva York. No, este es un ejemplo. O sea, es chistoso, pero también creo que el lujo a veces cuando es consciente también funciona mucho. Yo haciendo cuentas y siendo muy de análisis, yo no es que me vista, o sea, yo me visto de negro casi todos los días, estoy vestida de colores porque estoy grabando, pero cuando yo me ponía a hacer cuentas, un abrigo en Colombia cuesta un montón de dinero. En Bogotá yo me he visto con abrigo, con blazer, con muchas capas. Y
Y cuando iba de compras era mucho más económico y la ropa me duraba mucho más tiempo. Entonces para mí sigue haciendo sentido salir de compras a Nueva York, que suena súper excéntrico, y en algún momento que le dije eso a mi mamá me decía como, ¿usted en qué momento me salió con esta estupidez básicamente? Pero a medida que lo pasas hacia los datos, y eso es lo que a mí me gusta mucho del análisis, te das cuenta que puede haber también esta parte de entender el lujo desde la conciencia en muchos aspectos. Otra cosa, por ejemplo, que en algún momento lo reconocí como un excentricismo, es que yo viajé a Noruega y me encantó el salmón noruego. El salmón noruego acá en Colombia es estúpidamente caro. Y yo la primera vez que fui me compré un filete de salmón noruego, llegué a mi casa diciendo como es demasiado ridículo que yo me haya gastado la plata en esto. Cuando lo porcioné y lo fui a guardar al congelador, dije, esto vale una hamburguesa. O sea, entonces es como, sí hay un excentricismo, sí hay esto, pero también cuando lo haces desde una conciencia es como, te puedes ir a comer una hamburguesa o una cerveza de este valor, pero no hacerlo en ciertas cosas que disfrutas mucho, y ahí empieza a haber un equilibrio, y justamente ahí va también como ese nivel de conciencia, incluso como de mindfulness financiero, ¿no? Sí, yo medio en chiste le digo a mi esposo que me da mucho miedo que un día algún seguidor que me dice tacaña me va bajándome la camioneta. Porque hay cosas que hago que no parecen ahorradoras, no Sí. parecen muy frugales. Entonces, el año pasado nos fuimos de vacaciones un mes para Europa y estuvimos en Disney de París, hicimos un crucero por las islas griegas, comimos en restaurantes deliciosos. Y uno diría, eso de frugal no tiene nada, eso de ahorrador no tiene nada. Sí, sí tiene, porque fue ahorrado, planeado y cuantificado. O sea, yo ya sé que me voy a gastar una suma que a los ojos de muchos puede parecer ridícula, Sí. pero fue planeado. Entonces, yo ya sé que me voy a gastar toda esta suma ridícula en cosas que yo disfruto, en cosas que yo digo que si no pudiera tomarles fotos ni subirlas a redes sociales, igual las haría. Exacto. Entonces, que son cosas que disfruto mucho, me gustan mucho, aunque el número sea grande, están planeadas y estructuradas en mi vida. ¿Cuándo es el problema? Cuando me tomo 3 cafés que no quería tomarme, que no quería gastar, que no estaban planeados, Sí. aunque sean de 20,000 pesos. Y si me gasto una cifra ridícula, que pude haber pagado una cuota inicial de un apartamento, pero fue en algo que yo planeé, estructuré y que estaba medido, no está mal, está bien, y es algo que yo Exacto. realmente disfruto. La camioneta, entonces, o el viaje, ¿qué sí pasa? El viaje que hago, o la camioneta que hago, o la casa en la que vivo, en realidad son menores a la que podría tener. Sí. Entonces, yo digo que vivo retrasada a mi época, no adelantada. O sea, yo no me voy a poner a comprar un bolso Birkin, porque no me importa De acuerdo. el bolso, o sea, me importa, no, amo parchita. O sea, ¿por qué voy a comprar un Birkin cuando puedo tener un bolso que cumple la misma funcionalidad para mí Sí. y me hace igual de feliz? Ahora, ir a Santa Fe de Antioquia no me hace igual de feliz que ir a Madrid o a Disney. No, eso sí, no. De acuerdo. Entonces, para mí, esto sí vale la pena, pero el bolso Birkin, no. Y estoy completamente de acuerdo también. Siento que hay como unos niveles de conciencia financiera, ¿no? Hay etapas en las que tú tienes que ahorrar, porque si no tienes nada, pues tienes que construir un patrimonio, ¿cierto? Sí. Cuando tú ya tienes una construcción, llega un momento en el que puedes empezar también a disfrutar. Pero la vida igual es para disfrutarla, entonces hay que hacerlo en cierta medida en todas las etapas, porque no quiere decir que... Yo siempre he disfrutado. Exacto. Lo que pasa es que en la universidad el disfrute era poderme comer, bueno, no te vayas a asustar con lo que voy a decir, una perra de 2,000 pesos. Una perra es un perro caliente, pero que en vez de salchicha tiene tocineta. Okay. Pero en ese momento esa era mi excentricidad, comerme una perra los viernes. Está excéntrico el nombre. Sí, me comía una perra los viernes. Pero en ese momento de la vida, esa era mi excentricidad y me la podía dar. Sí. Hoy puede ser que sea un viaje a Santorini. Pero en ese momento yo medía mis 2,000, 2,500 de mi perra y eso era sagrado porque era mi disfrute. ¿Qué tal no estuviera en este momento si no hubiera llegado hasta ahí no me hubiera disfrutado esa perra? Total, no, y es no, parte... a sacar un clic diciendo que mi excentricidad por es gastar supuesto perras. Que lo vamos a sacar. Gasto en perras. Ya Lorena lo escribió. No, pienso que son momentos diferentes de la vida. También creo que el dinero da esa libertad y, por ejemplo, a mí todo el tiempo me critican mi forma de vestir. O sea, las redes sociales son crueles, estábamos hablando de eso, ¿no? Siempre te dicen como que saliste despeinado, yo nunca estoy peinada, el maquillaje, que una cosa, que la otra. A mí me critican un montón la forma de vestir. Hasta hace muy poco tiempo me vestía de negro todo el tiempo, pero hoy en día una de las cosas que a mí me llenan mucho y me gusta es como gastar plata en ropa
que puede ser de una marca determinada y que cueste harto y que me va a durar porque en eso pienso mucho que me dure, o la más básica. Y yo, por ejemplo, uso una marca colombiana que es súper barata, que es Facol. Y la razón por la que uso es porque yo soy súper fastidiosa con la textura de la ropa. Yo soy hipersensible a las costuras, a mí todo me fastidia y la ropa de Facol es perfecta para eso porque no te talla, no te araña, no te tiene etiquetas, tiene impreso la talla, entonces para mí es perfecto. Y es la libertad de poder escoger entre comprarte algo de Facol o de Massimo Dutti o lo que sea. Tampoco soy de marcas caras ni de carteras caras, pero si eventualmente me enamoro de algo, pues tengo la posibilidad de comprármelo y lo decidiré o no, ¿cierto? Usualmente no lo compro porque sé que no me lo va a poner, como luego me da pereza. Hablando de datos, ¿qué dato y qué estadísticas crees que hace la diferencia en las finanzas de una persona? Que se interiorice como un dato de sí mismo, de sus finanzas, que realmente lo transforme. Este es muy del libro, muy básico, uno lo ve en todo lado. Pero si usted está gastando más del 30% de sus ingresos en disfrute, está mal. Está mal, no importa usted cuánto gane. No importa, o sea, si usted se gana miles de millones, si de esos miles de millones más del 30% se está yendo en disfrute, está mal. O sea, usted podría estar ahorrando, invirtiendo más. Okay. O sea, no importa el momento de vida en el que esté, más del 30 es demasiado. Sí. Es demasiado. O sea, hay otras cosas que puede hacer y si usted ya es ultramillonario, o sea, es momento de volverse filántropo y ayudar a la humanidad, pero uno sí, o sea, en estos días tenía una asesoría con alguien y le decía, estás viviendo el disfrute como si te ganaras 4 veces lo que ganas. Sí. O sea, ponte un límite. Y hay una frase que dicen mucho en estos días y es, no tengas pensamientos limitantes. Limítate, por favor, ponte una voz limitante que te diga, no gastes. Sí. O sea, hay cosas que de verdad, si estás gastando tanto en impresionar a los demás, no más, ya basta. Ay, y es que ahí va muy ligado a este tema de los hábitos a la psicología, ¿no? Y es como, ¿tú realmente disfrutas esto o lo estás haciendo por demostrar, por encajar? Que creo que uno de los gastos más comunes en la mayoría de personas es por encajar. Y ese es Pero un lo que pasa gasto es que bien ni siquiera nos importante. damos cuenta. Sí. O sea, hay un montón de gente que cree que quiere viajar, porque últimamente Sí. las redes sociales te vendieron tanto que quieres viajar, que aunque no quieras viajar, tú crees que ese es el sueño. O sea, Sí. creemos que nosotros nos estamos poniendo los sueños y no, nos los vendió Instagram. Te amo Instagram, te amo YouTube, pero de verdad hay que saber uno qué consume. Sí. Entonces yo hacía el sobreesfuerzo de las uñas, o sea, las uñas arregladitas, hasta que me di cuenta que de verdad eso no me hace feliz, de verdad me parece tortura un salón Y a de mí belleza, porque también. hago eso, porque me hago eso. Sí. Y deja tú la plata, las 2 horas de estar en un salón de belleza, ¿para qué me voy a hacer eso si de verdad no lo disfruto? Entonces, muchas veces esa presión es una presión que ni siquiera te diste cuenta y que estabas haciendo un montón de cosas que creo que con los años uno se empieza a... Yo creo que eso es muy de los 20, ¿no? Como que uno llega a Sí. los 30 y uno ya sabe lo que quiere. Y uno es como, esa pintadita de pelo, no. O sea, el pelinegra y no, Y yo creo que dejémoslo con los así. años se pone mejor. Tengo una compañera de trabajo que tiene como 50 y me dice, ay, lo que te empieza a importar la gente a los 50, o sea, no sabes lo que te espera. Si hoy no te importa, Dios mío. Sí. Entonces, si esos hábitos de gasto que tenemos para impresionar a los demás, o sea, uno empieza a mirar cuánto es el ticket y hay compras que uno termina haciendo sin darse cuenta. O sea, como que la presión se siente. Sí, O sea, por total. más que, o sea, uno siente la presión de cómo yo no voy a tener esto. A mí, yo caí en la pulserita de Pandora. Sí. Entonces yo, es una bobada, pero yo decía, ay, yo quiero una pulserita de Pandora, pero yo soy ahorradora, entonces decía, una pulserita vale tanto, los charms tanto, eso no es oro, eso pues al final se va a dañar, no. Pero como que el mundo, o sea, seguramente si yo quería Sí. eso no fue por voluntad propia, sino porque estaba saliendo más en redes o cosas así en ese momento. Sí. Y llega mi compañera de la oficina y me dice, es que imagínate que la que me arregla las uñas tenía una Pandora y yo no. Sí. ¿Cómo yo le voy a dar toda la plata de las uñas a ella? Yo no voy a tener una Pandora. Y yo, es verdad. ¿Cómo tú no vas a tener? Tú te mereces una Pandora. Y ella, vamos a comprar una Pandora, vamos a comprar. Y esa tarde salimos y nos compramos una Pandora con pregúntame dónde está. Sí. No la necesitaba, no me gustaba, me gustan las maricaditas de oro. Ok. Pero la presión uno ni siquiera se da cuenta cuando llegó. No, muy, eso es muy comportamental y justamente yo crecí como siendo muy estadística,
muy pragmática en todos los números y me costó mucho darme cuenta que la mayoría de cosas que haces financieramente depende mucho de comportamiento y de hábitos. Y que cuando tú modelas esos hábitos y que cuando tú modelas tu comportamiento, al final empiezas a tener muy buenos resultados. Y creo que eso justamente es lo que tú haces en tu canal, que me encanta y te felicito, porque creo que si una persona parte desde ese punto, sobre todo las personas que están arrancando, su vida financiera en los 20 saliendo de la universidad, van a tener un mucho mejor futuro en los 30 lejos de arrepentimiento. Realmente yo fui muy juiciosa, como en términos de ahorro y este tema, y no me arrepiento como de mis decisiones financieras realmente porque trabajé muy duro para lograr lo que he logrado hoy en día. ¿De qué te arrepientes tú en términos financieros? Ay, en estos días me hizo la misma pregunta, estaba en Finverse, una chica me dijo que te arrepientes financieramente. Va a sonar horrible. De nada. Nada, porque todos los gastos que he hecho han sido muy medidos. Los poquitos cosas como que yo dijo, pucha, hice esta embarrada. Ay, mentiras, tengo una. Acabo de acordar de una. Perdón por lo que voy a decir. Jugué a ser trader. Ok. Pero ni siquiera de eso me arrepiento, porque perdí una suma pues que no es muy grande. Y yo decía, bueno, un curso de trading vale más que lo que perdí. Sí, Y en esa semana jugando a hacer trading, aprendí que no dormí tranquila, sí. que perdí esa plata, que valía menos que un curso. Entonces me salió barato aprender a saber que no quería hacer trading en mi vida. Ok, Es la única como que yo digo, y qué embarrada, pero no, en realidad no me arrepiento. súper. Salió barata. Sí, salió barata, salió barata, Salió salió barata. barata. A Lo, mí- lo más caro fueron las 2 noches que no dormí porque yo decía, es como, ¿será que me borró? ¿Será que siento se viene el stop? ¿Será que...? No, Total. horrible, horrible, innecesario, no vuelvo a hacer eso. Sí, no, el trading es un tema que justamente ahorita estábamos hablando de eso en el almuerzo y es ese concepto de ser tu propio jefe suena a veces muy sexy, pero tú puedes ser un pésimo jefe. Y es como, tú no vas a estar trabajando a las 2 de la mañana para tu jefe usualmente, ¿cierto? Pero puedes estar trabajando haciendo otras cosas para ti mismo y eres un pésimo jefe. Entonces, algo que yo aprendí en coaching y en terapia es como a personificar mis relaciones. Entonces, si el dinero fuera una persona, ¿cómo sería esa persona y cómo se sentiría como yo lo trato? ¿Cierto? Y también lo pienso en otras cosas. Si mi trabajo fuera una persona, ¿cómo lo trato? Sí, Oye, me acabas de... y eso a mí me desbloqueó la vida, te lo juro, Claro. porque sobre todo, y es una parte, digamos, de una catarsis que estoy haciendo como de mis 30 y es cuando yo dije, si yo estuviera por fuera y fuera una persona, ¿cómo sería mi relación con esa persona? Y era pésima. O sea, pésima desde que yo me sobreexigía un montón, pésima desde el punto de vista que alcancé, digamos, como un éxito financiero y profesional, pero tenía muy desequilibrada el resto de mi vida. Entonces, llegamos, digamos, como a ese punto otra vez de la calidad de vida. Juli, me acabas de volar la cabeza. O sea, creo que vine acá a escuchar eso. Bueno, te lo Porque recomiendo. yo trabajo hace 15 años. He tenido muchísimos jefes. Pero acabo de caer en cuenta. Yo llevo un año larguito creando contenido. Y claro, la peor jefe que he tenido soy yo. Porque nunca un jefe no me ha dejado almorzar, no me ha dejado comer. O a las 3 de la mañana me llama a decirme cosas. Pero yo sí. O sea, Exacto. Finanzas con Zaret es mi peor jefe. Soy horrible. O sea, sí, o sea, yo no me dejo almorzar tranquila, miro sí. Mira que nosotros en las consultorías que hacemos en Investopi buscamos justamente la meta financiera de las personas, ¿cierto? Tú qué quieres lograr, cuál es tu número de libertad financiera, pero también vamos muy a ese para qué. Entonces muchas personas que empiezan a invertir o que empiezan a hacer trading, empiezan con ese afán de, ah, sí, es que yo quiero más plata, más plata. Sí, todos queremos más plata ¿para qué? ¿Cierto? Entonces, esa respuesta es la que buscamos en este podcast. Es esa pregunta del millón. ¿Cuál es tu pregunta del millón? ¿Cuál es mi pregunta del millón? Ese para qué es bien retador. Me pasó hace no mucho tiempo, por ahí 2 años. Yo estudié
estadística y hace por ahí 2 años empezó a ocurrir que a las personas que éramos científicos de datos, ingenieros de datos, en el exterior nos estaban ofreciendo por trabajar unas sumas ridículas. Y ni mi esposo también es estadístico, ni mi esposo ni yo hablamos inglés. Entonces empezamos a sentir la presión porque nuestros amigos estaban ganando Sí. muchísimo, o sea, una cosa ridícula, por ahí 10 veces más de lo que nosotros ganábamos. Y mi esposo me dijo como, ¿será que nos ponemos a estudiar inglés? O sea, deberíamos de aprender. Y yo le dije, amor, tenemos una plata en pensiones voluntarias guardada, tenemos una plata en fondos de inversión, tenemos una plata y no tenemos ni idea en qué gastárnosla. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero también me di cuenta de que disfruto trabajar más allá del ingreso. O sea, Sí. yo disfruto el éxito, el sentir que estoy impactando, el sentir que estoy haciendo. Y el para qué es algo que todavía está en resolución, no lo tengo todavía tan claro, eh, pero estoy segura que va de la mano de la misión que Dios tiene conmigo en la tierra. Creo estarla descubriendo, pero si mañana cambia, donde Él me quiera poner y donde me quiera poner a servir. Hoy siento que estoy sirviendo, ayudando a las personas a mejorar sus finanzas y haciendo que su Dios no sea el dinero. Pero si mañana es otra cosa y me Sí. quiere sirviendo tintos, mañana sirvo tintos. No, y es una excelente misión, o sea, más allá de crear contenido y de compartir con las personas el conocimiento que cada quien tiene, al final genera un impacto que muchas veces ni siquiera se puede medir y esa es una forma muy interesante de ampliar como la mente, ampliar el corazón, porque pues al final también es un servicio, ¿no? Ujú. Yo tengo una frase que es muy fuerte que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo, Eh, yo nunca había servido. O sea, yo siento que mi vida hasta los 30 años, a la única persona que le había servido era Zaret. sí, O sea, mi vida giraba en torno a mí, sí, en que yo tuviera más, en que yo lograra más, en que todo era para mí. sí, Cuando te vuelves mamá, tu vida empieza a servir, te vuelves cambia. un esclavo prácticamente, porque cortas uñas mientras lavas dientes, das comida, o sea, vives en pos de otra persona. Y con Finanzas con Zaret, hace poquito cumplí un año en YouTube y contaba como que logré y conté como cuánto se logró en cifras, todas las cosas, seguidores, suscriptores, pagos, toda la cosa, pero al final yo les decía, hubo un pago que yo no esperaba y fue mensajes que me decían, Dios te envió, hoy corté la tarjeta de crédito y esto no vuelve a pasar, hoy mi vida cambió y no sé, seguramente no son 1000, son cientos Sí, o 10, 20, 30, pero cuando yo leía esos mensajes yo decía, pucha, o sea, es increíble que tenga tanto impacto dar un clic y yo no hubiera empezado a hacer esto antes. sí, y O tiene sea, todo el sentido. pero una cosa impresionante, o sea, cuando le pones nombre, no sé, 120.000 seguidores, pero cuando tú dices Salomé, ya es Total. otra cosa, o Sí, sea, completamente. es otra cosa. Completamente, y eso es un ejercicio muy bonito que es, claro, por las redes tenemos unas audiencias muy grandes y esto, pero estos eventos en los que nos encontramos como uno a uno, te das cuenta que sí tiene un reflejo real y un concepto también filantrópico detrás de eso, porque es una forma de servicio, Es una forma de por servicio muy bonita. supuesto. Y además que no hay peor jefe que el dinero más mal manejado. O sea, como que una deuda de tarjeta de crédito puede sonar como un cualquier cosa, pero puede ser un yugo que alguien está cargando durante años y que no logra salir de un bucle que a veces es peor o incluso llega a ser como una adicción peor que el juego o peor que otro tipo de vicios muy Yo en estos fuertes. días decía, yo sé que es fuerte lo que dije, pero yo decía, la deuda es un vicio. Es un La vicio. deuda es un vicio. Y es una cosa, o sea, las personas que viven por encima de sus posibilidades, o sea, que hacen todo lo opuesto, es un vicio. Sí, Y yo decía, o sea, si a mí, hoy yo me gasto 10 pesos viviendo, y si tú me dices, vive con 5 me va a dar durísimo. sí, Eso mismo pasa con las personas que se acostumbraron a vivir con deuda. Se ganaban 5 pero se acostumbraron a vivir con 10. Y cuando uno les sí, dice vive con 5 no pueden, porque sí, llevan una vida con el vicio y con la adicción a vivir por encima. total, Y a jinetear, a saco acá para cerrar acá, saco acá para cerrar acá. Eso roba la paz. O sea, eso completamente. es horrible.
Y creo que eso es una de las peores cosas que puedes sacar del dinero, ¿no? Te puede dar la paz, la tranquilidad, la O volverse libertad tu que Dios. estábamos hablando, o volverte tu esclavo de una deuda durante el tiempo que sea, porque además si no paras y si no haces conciencia, ahí te quedas por un tiempo determinado, indeterminado. Indeterminado. Y se daña tu familia y se dañan tus relaciones. No es que, no, la deuda es un vicio y es un vicio feo. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, pues qué buena conversación, qué gusto tenerte acá en la pregunta del millón. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales? En todas las redes sociales, yo creo. Estoy en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Todas como Finanzas con Zaret, sin uno, sin asterisco, sin puntos, Sí. todos esos son mentirosos. Sí, no se dejen estafar. Por favor. Y además que si me siguen a mí y alguien les dice que les dé plata, ¿ustedes en serio creen que yo les voy a pedir plata? O sea, les hablo de tacañería, de frugalismo y les voy a estar pidiendo plata. No, no les voy a vender nada, tranquilos. Finanzas con Zaret en todas las redes sociales. Excelente. Muchísimas gracias por la audiencia del día de hoy. Nos vemos a través de mis redes sociales en @soyjulianamatiz y en un próximo episodio. Chao.